poder. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la FIFA? La FIFA es una organización privada de Suiza sin ánimo de lucro, que tiene más poder que muchos países, que muchos políticos. ¿Por qué crees que tiene tanto poder? Porque moverá muchos millones de euros. ¿Cómo lo mueven? Con el... Tú entras, te encuentras presidentes que llevan 25 años siendo presidentes de tal federación. Párate a pensar, ¿por qué una persona está 25 años en una federación, presidiendo una federación que representa que es sin ánimo de lucro? Yo creo que nadie hace las cosas por amor al arte. Hablando un poco de Mino Raiola y Jorge Méndez, por ejemplo, ¿tú crees que le dieron un salto al mundo del fútbol o que simplemente distorsionaron el deporte a su favor? Cualquiera dice que es agente cuando no lo es. Ahora mismo tú coges, te sacas del carnet FIFA y eres agente. Hay empresas que sobornan a los padres. Hay muchas familias que venden a sus hijos. Así de fácil. Como hay tanto dinero en esta industria, la sensación general es que los agentes somos malos, que somos ladrones, que robamos. Es que los agentes somos los que hacemos posible que un jugador pueda jugar en Arabia, pueda jugar en el Manchester City, pueda jugar en Italia. Y sin duda Jorge Méndez ha sido el que ha cambiado el fútbol. Jorge tenía poder con los clubes, porque ha tenido uno de los clientes más importantes de la historia del mundo del fútbol, que es Cristiano Ronaldo. ¿Y tú crees que aparte de lo económico hay algo en lo que Europa está fallando? Sobre todo te voy a decir, tema impuestos. Este tipo de jugadores, entrenadores ganan mucho dinero. Si en Arabia Saudí o en Qatar pago mucho menos impuestos o no pago impuestos, me levanto limpio. Y ahora mismo los jugadores piensan, a ver si me llama Arabia Saudí. Resuelvo mi vida y ya. ¿Te han intentado sobornar alguna vez? Sí. ¿Podrías decir dónde? Hola Sadok, gracias por venirte aquí al podcast, a hablar conmigo, a compartir este rato. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad que gracias a ti por hacer este podcast. La verdad que tu canal es un espectáculo y no tengo ninguna duda de que vas a tener un éxito rotundo con el tiempo. Paciencia, pero seguro que va a ser uno de esos podcasts que la gente va a querer estar, que la gente va a querer escuchar y que va a tener ansiedad por ver más vídeos y más gente, ¿no? Pues esto es increíble, empezar así el podcast, ya te digo, me hace mucha ilusión. Lo que le pido siempre a mis invitados es que se hagan una pequeña introducción de sus personas, de quiénes son y también un poco su carrera profesional. Sí, bueno, yo soy una persona, bueno, un chico que nace en Granollers, en un pueblo de la provincia de Barcelona, que, bueno, de familia de primera generación de inmigrantes que llegan a España. He estudiado Derecho, me saqué la carrera de Derecho, luego estuve en el extranjero, viví muchos años en el extranjero, estuve 6 años viviendo en Londres, y luego, bueno, he estado en Madrid, Valencia, me he formado y me he especificado en Derecho Deportivo y me dedico al mundo del fútbol, al mundo de los negocios que genera el fútbol también y bueno, también presido el Valencia Club de Fútbol. Y de toda esta historia de tus orígenes y demás, ¿qué crees que es lo que más te ha acompañado desde tus primeros días, que te ha acompañado hasta el día de hoy y que tenga que ver con tu familia, con ese esfuerzo, con todo ese, bueno, la historia familiar de tu abuelo y demás? ¿Cómo te ha acompañado todo eso hasta el día de hoy y qué dirías que es lo que más te ha aportado? Sí, sin duda, mi abuelo llegó a España en el 59-60, que en paz descanse, falleció el año pasado, y bueno, él es del Rif, de la parte del norte de Marruecos, cerquita de Melilla. Somos totalmente diferentes al resto de Marruecos. El rifeño es muy suyo, con una cultura totalmente diferente, un idioma totalmente diferente, unos valores muy diferentes al resto de Marruecos. La gente desconoce mucho, pero no tiene nada que ver. Somos gente con mucho emprendimiento, con mucho saber qué hacer, con mucho empoderamiento en ese sentido, con mucho carácter. Eso somos los rifeños, y sobre todo tenemos una historia muy luchadora con el gobierno marroquí, incluso a día de hoy, y se nos ha respetado, a día de hoy se nos respeta mucho por esa garra, ¿no? Entonces, bueno, Franco sí que es cierto que tuvo muy buena relación con esa parte de Marruecos, y bueno, mi abuelo consiguió en el 59 llegar a España, a Barcelona. De hecho, él siempre me contaba la historia de que él, cuando llega, vive en la parte de Barcelona, del puerto antiguo, que con las Olimpiadas desalojan toda esa parte. Una historia muy
mucho sufrimiento, pero a la vez de mucha ilusión y alegría, ¿no? de poder llevar un camino a Europa de muchos sueños, ¿no? Logró con el tiempo, con su buen hacer y buen trabajo, reagrupar a mi abuela, a mi madre que llegó muy jovencita, y bueno, y mi padre que también ha sido un trotamundos desde los 18 años, desde Túnez, y bueno, se juntaron en Barcelona y ahí es donde nací yo, en Granollers, ¿no? Entonces, mi familia ha sido, la verdad que yo estoy muy agradecido, nunca me ha faltado nada, he tenido mi techo, he tenido la comida, siempre me han ayudado en todo, no he tenido lujos y eso hace que con el tiempo valoras mucho, ¿no? Yo lo que cuando estás en un ambiente tan humilde, donde tus padres trabajan de sol a sol, sin duda esos valores son los que me han ayudado a día de hoy, ¿no? Humildad, disciplina, sobre todo constancia de que las cosas hay que ganárselas, hay que pelearlas, hay que trabajarlas, ¿no? Y eso es lo que soy yo al final, ¿no? El ver que tus padres sufren por darte de comer, de vestir y al final del mes cuesta, ¿no? Entonces con eso se genera como una llama dentro que yo la sentí muy jovencito, ¿no? Esa llama de yo ir al colegio, ver que los padres son abogados, son arquitectos y obviamente nunca culpas a tus padres porque sabes que están haciendo lo mejor que pueden, pero sí que generas una llama de decir, yo de mayor quiero ser alguien así, ¿no? Que yo pueda hacer orgulloso a mis padres, a mi familia y sacar adelante a mi familia como lo han hecho ellos por mí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te llevas y sobre todo es una forma de vivir. Joder, qué historia tan bonita. Creo que los españoles, por lo general, no saben muy bien dónde está el Rif y que es una cultura totalmente diferente de la marroquí. Pues desde aquí un saludo, vamos, a toda la gente del Rif, Sí. Toda la gente del Rif que vive en España y donde quiera que esté tu abuelo, yo creo que estará orgulloso de dónde has llegado, así que desde aquí también un recuerdo. Muchas gracias. Nada. Y seguro que la gente del Rif te lo va a agradecer, no Sí, tengo sí. ninguna duda. Y sobre todo, ya te digo, ese empoderamiento que tenemos y la gente desconoce, al final mete todo el mundo en el mismo saco, pero te puedo decir que los rifeños somos muy, muy, muy diferentes. Y si hablamos un poco de ese pasado, de tus comienzos, ¿en qué momento dices, ostras, yo, a pesar de no poder ser futbolista, que sé que has jugado al fútbol, creo que me puedo dedicar al mundo del fútbol? ¿Esto fue un poco un salto al vacío o de verdad había algo detrás que te decía, yo voy a llegar lejos en este mundo? La verdad que te puedo decir que una mezcla de ambas, ¿no? Yo de niño, pues como cualquier niño que nace en España, la gran mayoría de los niños pues crecemos con un balón en la calle. Antes más que ahora quizá, ¿no? Pero antes no había, y más en las familias humildes que como la mía, ¿no? Pues al final del día lo que más te alegraba era un balón, la calle y jugar todo el día fútbol. No necesitabas mucho, ¿no? Y no, te juntabas con tus amigos y era fútbol, fútbol. Entonces, siempre he sido muy deportista, al final me decanté por el karate, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí que te puedo decir que el karate ha hecho que sea lo que soy yo y siempre he sido un forofo del fútbol, siempre he seguido, pues compraba los cromos, siempre he estado relacionado con el mundo del fútbol. Yo tenía claro de muy joven que quería estudiar Derecho, que estaba entre ser abogado o notario, pero durante la carrera sí que es verdad que me suceden varias situaciones en mi vida, entre ellas de la casualidad que tuve muchos amigos que estaban en carreras profesionales de fútbol, que estaban metiéndose, entonces bueno, eso al final hizo que mi foco fuera el deporte, sobre todo porque yo dejo el karate, porque como yo digo es un deporte de pobres, no te generaba nada y tenías que hacer otras cosas, y al final pues un poco esa base también internacional que yo tengo, de hablar idiomas, de esa multiculturalidad que fui adquiriendo pues ya desde mis orígenes desde casa, como todas esas experiencias que he tenido fuera de España, ¿no? Entonces tuve claro que el negocio del fútbol lo estaba observando desde fuera y dije, quiero estar ahí. Sabía que es un monopolio muy cerrado, que lo controlan muy pocos, pero bueno, tuve la fortuna de quererlo tan joven que conseguí meterme. Luego hablamos de por qué los jóvenes, los niños pequeños ya no juegan tanto al fútbol, pero ahora has mencionado el karate y yo sé que hay una historia muy muy bonita que también te aportó bastantes cosas de lo que eres ahora como persona.
Entonces, esa historia yo creo que merece ser contada. Sí, sin duda alguna. Yo, de hecho, mis padres al final, como te decía, ¿no? Trabajaban los dos de sol a sol y bueno, yo me iba a inscribir al fútbol y hubo una tarde que, de hecho, fue la única tarde que mi madre libraba para ir a inscribirme al club del barrio. Y yo siempre estaba jugando con unos amigos y bueno, me fastidiaron un partido de esos, de una pachanga de esas, por un par de amigos que jugábamos, ¿no? Me la fastidió, me quedé solo en el parque y ya pues me entró la típica rabieta de niño, que era muy rabioso. Y bueno, esos chavales se fueron a casa, se cambiaron y fueron con el kimono de karate hacia el gimnasio, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que fui pues sin maldad, sin intención, pues fui a reírme de ellos, donde vais disfrazados, que no sé qué, solo porque vinieran a jugar al fútbol. Entonces, claro, les hice llorar, llegaron al gimnasio, claro, el sensei les vio llorar y les dijo, ¿qué os pasa? No, es que hay un niño en el parque que se mete conmigo, que se está metiendo de cómo vamos vestidos y tal, y no sé qué. Y el sensei le dijo, bueno, ir a buscarlo y decirle que a ver si se atreve a venir y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía 10 años, o sea, fíjate, en aquel entonces son cosas que hoy en día no pueden pasar. Y yo cogí con el balón todo chulo, fui para allá y me dijo, bueno, si tanto te ríes de ellos, ¿por qué no te atreves a hacer una clase? Y yo, venga, va, era pues muy así, ¿no? Y me metí ahí y te voy a decir una cosa, fue algo mágico para mí. En ese momento me lo pasé tan bien, sentí que mi energía se canalizaba, en una clase ya mi concentración, sentí tranquilidad, paz, siendo un niño, y yo lo noté. Y salí de ahí, fui para casa y mi madre me estaba esperando ya arreglada para ir Le dije, no. Dije, quiero karate. Y mi madre, no, lo que me espera a mí ahora para que te pongas a pegar Claro, al final mi madre no entendía muy bien y ella pues pensaba que todo el efecto contrario, ¿no? Que iría al colegio a pegar a todo el mundo y no sé qué y tal, Sí, ¿no? sí. Entonces, recuerdo perfectamente que estuve un mes llorando que por favor... Que te apuntaran. Que me apuntaran un mes, hasta que mi madre consiguió ir a hablar con el sensei, con Agus, y le dijo, mira, hacemos una cosa, yo lo hablo, si mejoran los estudios, pues sigue haciendo karate, si no, pues fuera, ¿no? Y era un desastre estudiando, de hecho era un desastre, era por falta de concentración, por ser con mucha energía. Empecé a aplicarme y me empezó a dar disciplina, concentración, canalizaba mi energía y se convirtió en una filosofía de vida, que la llevo yo hoy en día, ¿no? El saber estar. ¿Tú crees que, ya sabes que cuando somos jóvenes nos dejamos llevar por malas influencias? ¿Fue un poco tu caso? ¿Hay algo de lo que te arrepientas, de algún consejo que alguien te haya dado que digas, ostras, ese consejo me salió un pelín caro? Te voy a decir, en cuanto a las malas influencias, el karate me ayudó a salir un poco de ese ambiente de calle que podía haber estado yo si no hubiera estado en el karate. Entonces, prácticamente pasaba horas en el gimnasio, pero horas te digo de salir, estudiar y meterme 5 horas en el gimnasio con Agus, que de aquí le mando un saludo, para mí es un padre deportivo, y Monse también, que es la entrenadora, y la verdad que eso hizo que yo era consciente desde muy joven que era bueno y que era malo, ¿no? Yo veía con 12 años la gente fumaba, yo no quería, la gente bebía, ¿no? Sabía cuando estaban haciendo algo mal, o sea, siempre tuve la conciencia de saber, no, esto no me viene bien para esto. O incluso cuando llegué a la ESO, yo quería sacarme la ESO, meterme en la universidad, estudiar. La gente no era todo lo contrario, tenía esa mentalidad de niño, pero yo pensaba en mis padres, pensaba en mi familia, esto no, y esa llama la tuve de muy jovencito. Entonces esa parte puedo decir que siempre he sido de que la gente hablaba a mis padres, oh, qué hijo tienes, qué tal, nunca me he metido en ningún follón, la verdad. Y respecto a si hay algún consejo que me arrepienta de haber cogido, mira, siempre he tenido esa intuición de escuchar, pero me han dado siempre igual los consejos. Hay una frase de Miguel Ángel Tobías que dice, si mañana nos morimos, pasado mañana la gente sigue haciendo su vida igual. Entonces, por mucho que te den consejos, te den tal, pasado mañana nadie se acuerda de ti, ¿no?
y es como pienso yo, siempre he pensado, yo cuando escuché esa frase dije, wow, es como pienso. Y siempre he pensado así. Otra cosa es escuchar la autocrítica, el aprender, el hacer, pero meterse en consejos o escuchar consejos, la verdad que los escucho, pero me dan igual. O sea, al final hago lo que mi intuición dice, mi cabeza dice, y soy así en todos los ámbitos, siempre. Y creo que eso me ha ayudado también a autogestionarme por dentro en los momentos malos, de tener esa fuerza de hablar conmigo mismo, de decir, no, vamos a seguir, vamos a hacer, ¿no? Y no escuchar. O sea, igual que yo no los doy, tampoco, no soy uno que da muchos consejos, si me lo piden doy mi opinión, pero no soy de dar consejos. Y hablando un poco ya del mundo del fútbol, ¿cuál es, porque has mencionado que querías estudiar Derecho, que también qué niño quiere desde que está en el colegio decir yo quiero ser abogado, porque las típicas profesiones son pues bombero, la gente quiere ser policía, quiere ser tal, pues tú abogado, pero ¿en qué momento dices, cuál es la situación que te pone un poco en el disparadero de decir el fútbol, tiene que ser el fútbol? ¿Una vez ya en la carrera o es después de la carrera? No, durante la carrera. Fue durante la carrera, yo tuve un amigo que la verdad que bueno, estaba también creciendo a nivel profesional en el mundo del fútbol, estuve muy cerca con él y bueno, gracias a esa relación yo pude ver un poquito más allá de lo que es el fútbol, ¿no? Vi el negocio del fútbol. Entonces, bueno, esa relación me inspiró mucho de lo que hay dentro del fútbol y durante la carrera, entre ese aspecto que te da la carrera de Derecho, ese enfoque de negocio, ese tal, pues la verdad que lo vi claro, ¿no? Y yo soy una persona que siempre ha estado vinculada al deporte y lo vi claro, dije, yo quiero dedicarme a esto, porque me vi con capacidad y sentía que tenía capacidad, ¿no? Entonces ya empecé a conocer agentes, empezaba a ver qué tipo de personalidades trabajaban en este mundo. Entonces yo me sentí identificado, pero también decía, yo puedo ser mejor que estos. Y la verdad que lo veía claro, ¿no? Entonces ya durante la carrera enfoqué en meterme ahí, ¿no? Entonces tenía claro que tenía que salir de España. Tenía claro que tenía que ir a buscar un rincón donde yo pudiera conocer mucha gente, hacer networking y que me cayera. Y así fue, me fui a Londres y desde ahí empecé a moverme en esto. ¿Y luego hiciste el máster deportivo? Sí, luego ya regresé a España, me formé un poquito en el máster en Derecho Deportivo. Bueno, creo que hoy en día el mundo de la representación ha cambiado. Antes los típicos agentes pues eran simplemente negociadores y hoy en día un atleta te requiere un servicio 360, ¿no? Entonces, contra más preparado estés, mayor calidad vas a dar a tu cliente. Contra más sepas pues, la parte jurídica, que es la importante, al final los contratos de los futbolistas son contratos muy específicos, con muchas variables, cómo funciona FIFA, cómo funcionan las federaciones, cómo funcionan los clubes, cómo funcionan las ligas, el saber todo eso y estructurar, eso es todo te lo da la parte jurídica. Entonces, la parte de negocio la puede hacer cualquiera, entre comillas, pero la parte jurídica te da un plus, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía claro que quería aprender de todo, saber de todo, y eso es un poco en lo que me enfoqué, ¿no? Y hablando un poco de los agentes de fútbol, Mino Raiola y Jorge Méndez, por ejemplo, que fueron súper top y lo siguen siendo, ¿tú crees que le dieron un salto al mundo del fútbol o que simplemente, pues no sé, de alguna forma distorsionaron lo que es el deporte a su favor? No, obviamente ellos cambiaron el juego. Ellos fueron sobre todo Jorge, ¿no? Fue al final del día, el fútbol sin los agentes no sería lo mismo. Al final del día tenemos que entender que el fútbol es negocio, como cualquier industria, es entretenimiento. Entonces, dentro del entretenimiento hay que mover muchas piezas. Y muchas veces, o no es que sea muchas veces, la sensación general es que los agentes somos malos, que somos ladrones, que robamos, que no, es que los agentes somos los que hacemos posible que un jugador pueda jugar en Arabia, pueda jugar en el Manchester City, pueda jugar en Italia, pueda moverse, pueda asesorar, pueda tal. Luego hay casos, como en todas las profesiones, gente que va a buscar una cosa y gente, pero damos un servicio jurídico de contratación, de negociación. Es lo mismo que al final cualquier empresa de contratación de personal a empresas. Al final estamos buscándole trabajo a los jugadores. Entonces, lo que hace
sí que es verdad, como hay tanto dinero en esta industria, parece que como que somos los que robamos. No, si somos los que movemos las piezas del fútbol, los entrenadores, los agentes, incluso los clubes tienen tantos jugadores que no tienen la capacidad de una persona, 2 personas mover al jugador. Necesitan a los agentes para que vendan a jugadores, traigan contratos, traigan ofertas, o sea, somos el motor al final del día del negocio, de la parte del negocio. De la parte del negocio, Sí. ¿no? Somos el motor. Sin los agentes sería imposible. Cámbiame una figura de agente, un abogado. Haría prácticamente lo mismo. Sí, O sea, sí. estaría negociando los contratos y aún así no tan a favor de los jugadores, no tan a favor de los clubes, sería incluso más arcaico. Sin embargo, los agentes damos, y sin duda Jorge Méndez ha sido el que ha cambiado el fútbol. Mino Raiola, lo mismo. Sí que es verdad que Jorge tenía poder con los clubes. O sea, y sigue teniendo poder en los clubes, ¿no? Él ha cambiado mucho y sobre todo porque ha tenido uno de los clientes más importantes de la historia del mundo del fútbol, que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y al final del día eso hace que tengas tanto poder, mucho respeto, pero sobre todo al final del día ha cambiado el juego. Sí, sí. No, al final dan un servicio, ¿no? Es un es. servicio, es una empresa y el que no funciona acaba desapareciendo y esos recursos son absorbidos por otros agentes y otras empresas, ¿no? Yo creo que funciona un poco así el tema. No, incluso la gente no ve, ¿no? Pero nosotros muchas veces somos la salvación de muchos jugadores. Hay jugadores que necesitan dinero, que están en una situación mal y no pueden centrarse en el fútbol y quien es el que invierte en ese jugador es el agente. No es ni el club. Muchas veces los clubes tratan de pagar menos, de buscar menos, no todos, pero siempre es distinto, ¿no? Y los agentes estamos ahí. O sea, al final del día, cualquier cosa, y luego apuestas e inviertes. Muchas veces sabemos que hay niños jóvenes que pueden llegar o no llegar, pero invertimos en ellos. Incluso, al menos en nuestro caso, ¿no? Pues ayudamos que las familias vayan a ver a los jugadores cuando van a un torneo internacional importante de selección, sub-16, sub-17, entonces, pero nunca con la conciencia de que eso va a salir adelante, porque al final del día los que llegan al fútbol profesional son muy pocos, es un porcentaje muy, muy bajo. Entonces, al final del día estamos siempre arriesgando nuestro tiempo, sobre todo, que es lo más valioso, y nuestro dinero, ¿no? Sí, sí, también. Oye, ¿tú crees que el estereotipo de agente se cumple al 100%? Porque es lo típico. Está la gente, no sé quién, están en las gradas, están mirando. O sea, ¿cuánto viajas tú a lo largo del año para ojear a todas estas jóvenes promesas y los que no son tan jóvenes que siguen siendo promesas? Sí, a ver, honestamente, el fútbol hay muchas piezas, ¿no? Yo no soy el que elige a los jugadores. O sea, al final del día yo me dedico a la parte del negocio, la parte jurídica, la parte de contratación. Normalmente quien te dice, ese es bueno, es o bien un entrenador, o bien un scout, o bien un director deportivo, es decir, gente especializada y técnica en eso. Nosotros estamos en la parte, en la siguiente. Obviamente, ya ves mucho fútbol que al final aciertas siempre un poquito, o estás más cerca de acertar, de decir, ese chico es bueno porque has visto mucho fútbol, estás en fútbol, pero en mi caso no soy yo el que los elige, sino siempre hay gente, puedes dar tu opinión, pero siempre la contrastas. Antes de hacer cualquier movimiento la contrastas con gente de confianza en el mundo del fútbol. Pues este sí que creo que va a llegar al fútbol profesional, entonces vas, ¿no? O te dan un chivatazo, te dicen, oye, le quiere el otro, entonces ya entras. Entonces, al final del día nosotros no somos los que eligen el jugador. Nosotros estamos para promover y promocionar el futbolista, buscarle esos acuerdos, saber un poco lo que te digo, el motor del negocio, ¿no? Pero al final la parte técnica, a mí un entrenador bueno te dice, ese es bueno y vas a jugar al fútbol profesional, me fío de esa opinión, ¿me entiendes? Entonces va un poco por ahí. Oye, ¿esto de los chivatazos? ¿Te los dan a ti, se los dan a cuántas personas más? Nunca lo sabemos, porque al final cuando hay mucha relación siempre te dicen, no, te lo doy solo a ti, pero seguramente me lo ha dado a mí y me lo ha dado a 5 más y luego ya nos matamos 5, ¿no? Pero va un poco por ahí, es depende de la confianza. Hay clubes que eres más cercano, otros clubes que no eres tan cercano, no eres un agente cercano. Hay clubes que saben que tienes un buen jugador y te quieren hacer un poco esa cercanía de la pelota para luego ir al otro jugador. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que estar atento y tienes que estar vivo. Es un mundo de tiburones, es un mundo de lobos, es un mundo que tienes que estar
pensando 2 pasos más que el resto, ¿no? Sí, sí, pero yo me imagino que también toda esa carga previa de tu trabajo influirá cuando la gente te da un chivatazo. Sí, pero... O sea, toda esa, no sé si es responsabilidad o cómo llamarlo, es como tu saber hacer. La gente, claro, o sea, para fiarse de una persona necesitas un es, recorrido que es, digan, ostras, este eso tío es. trajo a no sé quién, este tío Eso es. hizo bien esto. Claro, una cosa es el chivatazo y luego la segunda cosa es ir a convencer al jugador que firme contigo. Claro. O sea, son 2 cosas distintas. Yo tengo la información de que ese tiene una probabilidad buena de llegar al fútbol profesional. Ahora, tienes que ir y convencer muchas veces a familias, a padres y madres, porque muchas veces pues, son menores, son de juveniles, cadetes. Entonces tienes que pasar primero el filtro de los padres, que el padre diga, vale. Y ahí vienen muchos problemas también, ¿eh? Sí, Porque sí. dependiendo de familias, ya hablamos de otro tema, ¿no? De padres que creen que tienen a Messi y quieren monetizar, y ya el discurso es totalmente distinto, y hablan con 20.000 agentes, a todo el mundo que les llama, o gente que no sabe cómo funciona, les llama una gente y piensan que ya les ha llamado una gente y no saben ni quién es, ni se informan, ni nada. Sí, sí. Entonces, hay luego una labor ahí, y sobre todo cada vez el mundo de la agencia, de la representación, está mucho más, hay mucha más competencia, cualquiera dice que es agente cuando no lo es, muchas situaciones, o gente que no está ni preparada. O sea, ahora mismo tú coges, te sacas el carnet FIFA, estudiando un poquito 4 cositas y eres agente. Dime tú qué recorrido tienes. Y puedes convencer a un jugador y a una familia, puedes, y pasa, ¿no? Entonces, el chivatazo es la información. Sí. Luego hay que hacer un trabajo importante, ¿no? Incluso hay una cosa importante, hay empresas que sobornan a los padres. Vale. Le dan un dinero a los padres para firmar. No, yo te voy a dar 200.000 euros, o depende de la calidad del jugador, pero sabiendo que es un jugador que en 1 año, 2 años van a recuperar ese dinero porque ya se está preparando un contrato, ¿no? Entonces, vas a competir con dinero. Nosotros no es nuestra filosofía. Una cosa nosotros es ayudar a las familias, ayudar al jugador, y otra cosa es comprar a tu hijo. Claro. Pero es que, de verdad, hay muchas familias que venden a sus hijos. Así de fácil. O sea, venden a sus hijos por necesidad, pero a la vez no se están dando cuenta de lo que hacen. Claro, te doy 200.000 euros o 300.000 o lo que sea, tú ya te sientes en el compromiso de si esta persona te dice, no, tú te vas aquí, estás mandando a tu niño aquí, sin darle realmente la... Y solo en la mayoría de los casos, ¿no? Y solo muchas veces, siempre, normalmente cuando se suele dar ese dinero es porque son agencias que tienen fondos de inversión, que tienen dinero para hacer una cartera importante de clientes para luego comprarlo otro fondo de inversión. Es decir, el fútbol se está volviendo un negocio y llega a lo humano. Yo puedo decir y puedo estar orgulloso de decir que nosotros no trabajamos así, somos una empresa muy pequeña, somos una empresa donde tratamos de dar cercanía, no sobornamos, somos gente que tratamos de hacer familia con el jugador, con el ambiente. Entonces, nos hemos encontrado chascos también de padres que les hemos dado todo, de que les hemos conseguido unos contratos tremendos, pero todo con fuerza y con trabajo propio, ¿no? Sí. Y luego llegan, están a punto, y vienen estas empresas americanas con fondos americanos y al padre, 500.000 euros. Y no se dan cuenta que, ¿por qué me dan 500.000 euros? No se dan cuenta, ¿no? Ellos ven el número, ven el dinero y ya garantizamos, nos aseguramos aquí. Claro. Entonces, muchas veces te sientes como, joder, todo lo que he dado, todas las horas que hemos trabajado para ese jugador, los viajes que hemos hecho, el estrés, toda esa presión que te dan y te hacen eso, te sientes muy traicionado, te sientes muy dolido. Sí que es verdad que hay gente luego, hay jugadores que haces familia y por mucho que les llamen, habla con mi agente, habla con ellos, es familia, y dices, hostia, o incluso jugadores que yo he cambiado su vida a bien, de ayudarles, de estar perdidos, de chicos jóvenes que están perdidos por situaciones familiares, de origen, de todo, y sentirte como un hermano, un padre, casi un padre para ellos, y ayudarles en cualquier consejo de vida, de personal, y ahí dices, wow. Aunque a lo mejor esos jugadores tarden en llegar o no lleguen, pero se crea un vínculo tan emocional y tan fuerte, sobre todo te enorgulleces de haberle ayudado, de ser mejor persona, y eso no se ve, la gente
ve a gente y suena malo, ¿no? Sí, suena a la persona que te va a chupar y te va a absorber toda la energía, Así es. te va a dejar tiritando y te va a desechar. Así es. En todas estas relaciones profesionales con las familias y demás, o sea, ¿qué es lo más difícil a la hora de lidiar con jugadores? ¿Tú dirías que son las familias, la personalidad del jugador, la situación socioeconómica del ambiente donde se rodea? No sé, el nivel de estudios que tenga esa persona. O sea, ¿qué dirías que son el mayor hándicap a la hora de realizar tu trabajo de agente? Yo me atrevo a decir rotundamente los padres. Los padres. Es que antes estabas mencionando lo de los padres y he dicho, esto es como cuando los padres van a hablar con los tutores al colegio y dicen, eso mi hijo no lo ha hecho. Cuando has dicho, es que mi hijo es Messi o mi hijo es Ronaldo. Así es. Es así. Al final te digo, porque los jugadores cuando son jóvenes, tú piensas que como cualquier niño de cualquier casa, no cuenta nunca al 100% a sus padres. Siempre hay una parte suya. Y muchas veces esa parte se la cuenta un agente y no se la cuenta a los padres. Y en muchos casos te das cuenta de decir, o sea, este niño está pasando mal porque incluso los padres han visto tanto en él que ha dejado de disfrutar del fútbol, porque seguramente ese niño en casa come y se habla de fútbol, Sí, cena claro. y se habla de fútbol, y al día siguiente igual, y ya son niños que conocen rápido porque ya hay dinero por medio desde muy jovencitos, te puedo decir desde 14, 12 años, ya hay clubes que pagan a esos niños, de una forma no como trabajador, pero sí en ayuda, en concepto de ayudas, en concepto de becas, y es mucho dinero, y es mucho dinero. Entonces, son niños que ya empiezan a ver cosas muy, muy jóvenes que a lo mejor pues en una situación normal de un niño las aprende con 19, 20, 21, y los futbolistas desde los 14. Sí. Entonces, y entienden, parece que no, pero entienden, crecen maduran en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, llega un momento que hay muchos futbolistas que han jugado al fútbol sin disfrutar. Y hay muchos de ellos y ejemplos que han salido a la palestra y lo dicen, ¿no? Y se lo han tomado tan a presión, y eso viene del ambiente familiar. Un niño hay que cuidarlo, es un niño. Él, al final, tiene que disfrutar jugando al fútbol. Normalmente los jugadores que suelen triunfar son gente que disfruta el fútbol. Sí. Que van valorando, pero ya cuando ven el fútbol como negocio, trabajo puro 100%, muchos de los niños se quedan en el camino. ¿Y todos estos jugadores que se dedican más a las redes sociales que a jugar al fútbol, qué te parece? Bueno, depende. Hay jugadores que lo hacen bien en las dos partes, juegan muy bien al fútbol y explotan su imagen, y esos son los buenos y los listos, ¿no? Y luego están esos niños pues que no juegan muy bien al fútbol, que dan más bola a las redes sociales, pero es un poco relativo, hay que ir a caso por caso, ¿no? Sí, sí. O hay gente que es muy muy buena y pasa de las redes sociales y dices, oye tío, con la potencialidad que tienes podrías estar haciendo dinero aquí también, ¿no? Claro. Entonces hay un poco de todo, Sí. pero sí que, bueno, al final del día lo importante de un futbolista, lo que tiene que pensar es que es un deportista. Sí, O sea, que al final del día lo que más tienen que cuidar es su cuerpo y sobre todo su mente. Sí, sí. Que esté ordenado, disciplinado, que sepa con quién juntarse, que sepa cuándo es momento de disfrutar y salir del ambiente familiar o de amiguismo, ¿no? Y estar enfocado. Para eso están las temporadas, acaban las temporadas, te vas de vacaciones, pero luego tienes que trabajar, tienes que comer bien, tienes que descansar bien, y eso muchas veces es trabajo de agente. Que la gente es el que incita, no, ves a dormir, ves a estudiar. Muchas veces ponemos hasta nutricionistas, psicólogos, y eso lo paga la gente, son cosas que no ve la gente, ¿no? Pero Sí. muy pocos clubes dan un servicio al jugador 100%. ¿Eso es a lo que te refieres del servicio 360? Así es. Sí, sí. Y antes has mencionado la FIFA y el carné de la FIFA. ¿Tú crees que el mercado del fútbol va sacando un poco a todos estos un poco vendemotos que se dicen ser agentes y al final quedan los buenos? ¿O hay una mezcla y mucho depende de la suerte? Hay una mezcla y depende mucho de los países. ¿Vale? Es decir, España, pues ya más o menos la gente pequeño, digamos familiar, pues de toda la vida lo conocen por el nombre, lo conocen por lo que ha hecho. Las grandes empresas que están compradas por fondos de inversión, sobre todo americanas, pues al final tienen grandes clientes que tienen como cierta imagen. Y luego, pues bueno, la verdad que
pero hay países, te puedo decir, como Turquía. O sea, creo que hay más agentes de futbolista que panaderos. O sea, eso sí, o sea, todo el mundo te dice que es futbolista, todo el mundo te llama, todo el mundo escribe en redes, en Instagram, y realmente para hacer una operación a lo mejor tienes que pasar por 20 agentes. O sea, sobre todo eso pasa mucho en Turquía, en Grecia, entonces depende un poco el país, la figura de agente cambia mucho. Sí. Cambia mucho. O sea, de todas estas ligas que hay de la liga asiática, la liga americana, o sea, ¿cuál es la que digas, ostras, hacer negocios aquí es una mina, o hacer negocios aquí es, dices, ostras, esto es difícil, ¿eh? Sin embargo, ahora mismo los países árabes, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos en tercer lugar, ¿no? Pero esos 3 países están cambiando el fútbol. Están cambiando el fútbol y la visión de esos países también a la vez, ¿no? Es algo un poco místico. Por un lado, porque están cogiendo fuerza a nivel político por los intereses que tienen esos países. Al final del día, ¿quién iba a imaginar hace 10, 15 años que se iba a celebrar un mundial en Qatar? Claro. ¿Quién pensaba que se iba a celebrar un mundial en Arabia Saudí, que se va a celebrar? Pero claro, ahí vienen muchos intereses, ahí está la FIFA, pero claro, hay tanto dinero ahora en esos países que han abierto un grifo y los jugadores están yendo para allá. Y ahora mismo los jugadores piensan, a ver si me llama Arabia Saudí. Fíjate, en vez de a ver si me llama el Madrid. Sí, sí, muchos jugadores están pensando, a ver si me llaman a Arabia Saudí, resuelvo mi vida y ya, ¿no? Incluso jugadores jóvenes están yendo Sí, ahora... sí, muy jóvenes, o sea, jugadores que son estrella, están firmando en Arabia Saudí cuando cumplen 18 años, muchos los compran y están cedidos en otros clubes de España o Europa, pero están haciendo unas inversiones que también están cambiando el juego. ¿Por qué? Porque hay director deportivos en Arabia Saudí, como Ramón Planas, que ha estado en el Barça, ha estado en el Getafe, en el Betis, muchos directores deportivos conocidos, ¿no? Incluso ahora mismo Simone Inzaghi viene de jugar una final de Champions, está entrenando en el Al-Hilal. Sí, eso es. Que podría tranquilamente ser un entrenador que espera y va a tener un Chelsea, un Tottenham, un Bayern, puede tener que me voy. ¿Esto se limita a algo económico o de verdad? ¿Sí? ¿Y tú crees que aparte de lo económico hay algo en lo que Europa está fallando? Sí, sobre todo te voy a decir tema de impuestos. Vale. Bueno, al final este tipo de jugadores, entrenadores ganan mucho dinero. Entonces se paran a pensar y dicen, la carrera es corta. Puede ser corta. Como entrenador, nunca sabes. Un entrenador, como lo hagas mal, te echen 2 instituciones, ya sales del mercado. Entonces, todos quieren asegurar su pan, quieren asegurar su jubilación, quieren asegurar su futuro. Entonces, esto al final del día, si en Arabia Saudí o en Qatar pago mucho menos impuestos o no pago impuestos, me lo dan todo limpio, además estoy en un ambiente seguro. Por ejemplo, la Liga de Arabia Saudí es súper competitiva, los campos siempre llenos. Pasa lo contrario en Qatar. En Qatar, pues al final del día tienes campos vacíos, no hay presión, fíjate, no hay nada, pero hay dinero. Claro. Entonces, y muy pocos partidos además. O sea, es una cosa. Entonces, al final del día dices, yo quiero asegurarme y es normal, ¿eh? Es normal. Sí. Y como agentes, al final del día, si va un cliente y va a ganar mucho dinero en Arabia Saudí, te sale mejor que si está en Europa. O sea, se mezclan muchas cosas. Sí, aquí en Europa lo único que tienen es casos con Hacienda, como Xabi Alonso, por ejemplo. Xabi Alonso, Cristiano, Messi. En España no hemos cuidado el fútbol. Desde ahí, desde esa parte, ¿no? Desde esa parte de decir... Y siendo tan importante para la renta per cápita del país. Así es. Y al final del día, la Liga aporta mucho dinero al país. Sí, sí. O sea, la Liga profesional, los clubes del Real Madrid, el Barça, todos los clubes de España aportan mucho dinero o sea, es un negocio, es el negocio de entretenimiento por excelencia en España. Entonces, si no lo cuidamos, y para cuidarlo hay que cuidarlo desde la legislación, desde los impuestos, desde todo. La gente, bueno, porque ganan mucho, ya, pero genera mucho. Hombre, claro. Entonces, al final va correlacionado, ¿no? Entonces, sí, el jugador gana mucho, pero al final estás en un circo que tú quieres ir a verlo. Obviamente. No sé si me entiendes. Entonces, tiene que ganar mucho, es así, porque no puede hacer una vida normal. Va a la calle y no puede andar por la calle. Quiere ir con su hijo a comer un helado y no puede. Entonces, es normal. O sea, eso es lo que realmente
sustituir una vida de un futbolista famoso de primera división, ¿no? El decir, vale, no tengo vida privada, no puedo andar por la calle, pero al final del mes veo esto y dices, bueno, bien, ¿no? Entonces va compensado, pero lo que no puede ser es que te venga Hacienda y te diga que ganan mucho y que esto y que lo otro, y hagamos que los jugadores salgan a otros países. Yo creo que estamos enfocando muy mal y no estamos cuidando el entretenimiento, que es, junto con el turismo, nuestro fuerte en España. Sí, sí. Y si hablamos de entretenimiento, y yo pienso a veces que otras ligas y otros países nos superan. O sea, Estados Unidos es una máquina bestial de hacer entretenimiento. El otro día lo hablábamos fuera de cámara y te comentaba el documental de los Chicago Bulls. Y yo te decía, tío, es que esto, o sea, el Madrid ganó 3 Champions seguidas, que ya me parece increíble, y no hicieron un documental como esto porque no sabemos hacerlo, no sabemos vender las ideas. Sin embargo, vas a Estados Unidos y obviamente eso fue un hito del baloncesto, pero es que la forma en la que está narrado, el guión, la estructura del documental, dices, es que esta gente sabe vender las cosas. Y yo creo que ahora, con el boom del fútbol que está pegando allí, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, es entretenimiento puro que se lo pueden vender a cualquier persona. Vamos, sin duda, para mí son la referencia, los americanos son los números 1. En el entretenimiento no hay nadie mejor ni que se le acerque. Sí, O sea, en el show, en el entretenimiento, en cualquier industria, ya sea entretenimiento deportivo, música, arte, lo que quieras, son los números 1. Y parece mentira, pero los tienes ahí y muchas veces no miramos y decimos, mira, yo te voy a explicar una anécdota. El año pasado en Miami, Copa América, que el fútbol hay que recalcar que el fútbol dentro de Estados Unidos es el deporte menos seguido, porque tienes la NBA, tienes el NFL, tienes el hockey, y el fútbol incluso es más el soccer femenino, que ahora se está cambiando y la MLS está cambiando, ¿no? Gracias a Messi, a Ibrahimovic, a Beckham, vale. Pero Copa América, fui a ver, porque jugaba un cliente mío en Bolivia, fui a ver un Bolivia-Panamá. ¿Qué dices tú? Con todos los respetos a ambas selecciones, a los jugadores y a todo. Orlando, fue en Orlando. Yo cogí el coche, me fui a Orlando y yo digo, bueno, pues me encontraré el estadio vacío, bueno, veré a mi jugador y lo acompañaré, y le animaré y tal. Mira, cuando llego, voy caminando hacia el estadio, me encuentro un show, o sea, una fanzón, no la fanzón de estas que hacemos aquí solo emborrachando, una fanzón, que era una fiesta. Era una fiesta. Y luego entras al estadio y dices, vale, no es un estadio de fútbol como el Bernabéu, tal, porque no es un deporte que realmente no es un estadio NFL, que son gigantes. Es un estadio normal, vamos a decir, tendría 30.000, entre 20 y 30.000, ¿no? Pequeñito. Entras y lo que es el círculo 360 del estadio, o sea, máquinas, vending, camisetas, tal, luces, o sea, te da la sensación que estabas en una feria. Y cuando llego al asiento para sentarme, me había gastado $100 o $150. Solo en bebidas, en esto, no en merchan. Pero es que caminar, llega un momento y dices, bueno, no, paso luego. Compro. Dices, ¿cómo vende? Y el campo estaba pues a un tercio más o menos. Y luego entras, el show, las luces, el previo, el cómo anuncian la megafonía. O sea, todo eso es una pasada. O sea, dices, estoy en América, estoy en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que el fútbol aquí falta eso. Incluso vas al Bernabéu y falta ese espectáculo. Cuando tienen la plataforma, tienen todo para hacerlo. Creo que por mucho que digan, no, es que el español le cuesta comprar, no, tú pon ahí un 360 en el Bernabéu que triplicas los ingresos, seguro. Sí, yo estoy seguro. Te digo en casos, Atlético Madrid, Real Madrid, Barça, luego hay clubes pues, más humildes que la gente es más de sentimiento e identidad, ¿no? Pero clubes tan grandes como estos clubes que hablas de un espectáculo internacional, que gente que viaja solo quiere ir al Bernabéu, falta eso, falta. Y ya te digo que los americanos son los número 1. No, mira, yo te puedo contar, estuve en la Conference League hace unas semanas
y ni fanzón ni nada, o sea, era un torneo muy, o sea, lo podría organizar cualquiera, de verdad, o sea, te dices, ostras, es un torneo organizado por quien está organizado, y dices, ostras, es el tercer escalafón de las competiciones europeas, sí, pero no deja de ser un trofeo continental. Pues tú vas allí y dices, bueno, esto es como que juega aquí un pueblo de la región de Palencia contra otro, en tema de organización, o sea, si te podías hacer la típica foto con la copa, pero es como que faltaba ese toque de más visual, más venderte la historia desde el principio, y es lo que se echa un poco de menos. Y yo creo que es uno de los problemas que me lleva a la siguiente pregunta, que es por qué a la gente, joven sobre todo, le interesa menos el fútbol. Hay muchos factores. Florentino ya lo dijo, ya avisó hace años, muchos años avisó, ¿no? El fútbol tradicional cada vez, a mí personalmente, y eso que estoy en el mundo, me cuesta muchas veces ver partidos. Yo con mucho respeto hay partidos que digo, me pongo a ver el YouTube, me pongo a ver una película, me pongo a ver Netflix, Sí. honestamente, ¿eh? O sea, Sí. porque llega un momento y dices, no hay goles, no hay tal, ¿sabes? Y eso también es por las tecnologías, redes sociales, enfoque que cada vez lo queremos rápido, queremos entretenimiento rápido. Esto no es como hace, que yo recuerdo con 10, 11 años, no tenías ni móvil ni nada y lo que te quedaba era, muchas veces, en mi casa al menos, que no tenía el plus, que podías ver un poquito el fútbol ahí a veces con tal y estar ahí pendiente o ir y si tenías la suerte de que te invitaran a un Camp Nou, en mi caso, salías llorando de emoción, pero porque no tenías nada más. Sí. Era el entretenimiento y no había opción, pero es que ahora hay muchas opciones. Y un niño joven se va a entretener más viendo una Kings League. Pero es normal, es que yo muchas veces me pongo a mirar y me río. Dices, es que estos han montado aquí un show que es entretenido, escuchas a uno, el otro, no sé qué, de repente te baja el presidente a hacer no sé qué, de repente el otro no sé cuánto. Y es entretenimiento. Sí, es puro entretenimiento. Y al final del día cuesta muchas veces irte a lo tradicional porque tienes tantas maneras de desconectar a día de hoy y entretenerte, sobre todo con TikTok, Instagram, que pierdes un poco el foco, la atención, ¿no? Sí. Y eso es lo que está pasando. Sí, es como que los tiempos cambian, pero el fútbol, sobre todo aquí en Europa, se queda un poco en esos viejos mitos, viejas glorias, lo que era más tradicional, y yo creo que si no avanza igual se va a perder algo. Así mira, falta más espectáculo en el fútbol, modificar alguna regla, ¿sabes? Que genere que sea más vivo muchas veces. Al final los románticos del fútbol en un momento dado vamos a desaparecer y hay que llamar la atención de los niños. Sí. Y llamando la atención de los niños es hacer que ir a un campo de fútbol, ver 90 minutos, lo pases bien, ¿sabes? Lo pases bien, veas espectáculo, veas más goles, veas más situaciones, ¿no? Sí. Incluso los formatos de la liga. Florentino ya lo dijo, nos estáis aburriendo en ese sentido, y es verdad. Yo la fase de grupo de Champions no la veo. Hay pocas personas que la ven ya ahora. O sea, yo con todos los respetos, no voy a ver un Lokomotiv o voy a ver un Lugodores contra Real Madrid. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Ojo, luego entra el sentimiento que tiene el club. O sea, obviamente el que es del Mirandés es del Mirandés y va a disfrutar de ese partido, pero porque es una cuestión de sentimiento. Pero sí, una persona que no es del Mirandés, digo Mirandés como puede decir muchos equipos, ¿eh? Sí. No estoy diciendo que el Mirandés, no, que por cierto ha hecho un gran trabajo este año, ¿no? Pero sí, me refiero, tienes que dar algo más allá del sentimiento de pertenencia, tienes que dar espectáculo y eso no te lo da un Mirandés Real Madrid. Ya. ¿Sabes? Te lo va a dar pues un Real Madrid Manchester United, un Real Madrid, un Barça Juventus, un no sé qué. Esos son los partidos que la gente siempre espera. Entonces, el tema de la Superliga, vamos, yo estoy de acuerdo con ello al 100%. Buen melón este, ¿eh? Sí, un melón tremendo que va a seguir. Y fíjate que gracias a ese melón se ha modificado enseguida el formato Champions, se está jugando el Mundial de Clubes que no existía en ese formato. ¿Para qué? Para intentar generar un poquito de situaciones, de partidos distintos. Sí. Entonces, ha abierto un melón y está cambiando un poco la forma de organizar las competiciones, pero aún así falta un poco todavía. O sea, ¿tú crees que a pesar de todo este conflicto que se nos vendió entre Florentino y la FIFA, etcétera, ¿tú crees que sí que ha habido un impacto, aunque sea eso, cambiando ciertos formatos,
¿Y si este formato tú crees que va a seguir evolucionando hacia una Superliga que decía Florentino o hacia otra cosa? Yo estoy convencido que sí que es verdad que luego hay que entender el sistema, el ecosistema del fútbol. O sea, el ecosistema del fútbol está arreglado, está dirigido y lo promueven las federaciones, tanto territoriales, nacionales, intercontinentales y nuestra amiga FIFA, ¿no? Entonces, es un sistema piramidal al 100%. Vale, pero quien juegan, quien paga son los clubes. Al final son los que realmente tienen la materia, ¿no? Y luego tienes lo que son las ligas, que son las que organizan esas competiciones junto con las federaciones, ¿no? Entonces, al final del día, el dinero pasa por aquí y luego le cae el club. Y dice, vale, ¿yo por qué tengo que recibir 3 cuando podría recibir 10? Claro. Y ese es un poco el enfoque de Florentino, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón en ese sentido. Entonces, queréis muchas cosas, pero aquí somos la última cuestión, ¿no? Entonces, los clubes, si realmente deciden, dicen, vamos a hacer una Superliga, como ha pasado en el baloncesto, y se atreven 10, va a haber Superliga. Tarde o temprano va a haber, porque, pues, sobre todo por la tendencia de los que vienen abajo, sobre todo eso. FIFA, las regulaciones están quedando todavía muy... Yo fíjate que no he sido mucho de tenis. Cada vez me divierto más viendo el tenis. ¿Por qué? Porque es dinámico, es rápido, hay cosas, pasan cosas, situaciones. Sí que es verdad que es un deporte individual, bueno, puede ser doble, ¿no? Pero pasan cosas. Sí. Incluso en el baloncesto pasan cosas. NBA, NFL, ves los choques, el tal. Pues la NBA es una pasada. Pero NBA como Euroliga, como tal, ¿no? Me refiero que pasan cosas, o sea, te entretiene. Y el fútbol tiene que pasar más cosas. Más cosas. Tienen que darle una vuelta ahí. ¿Tú crees que todas estas capas que has mencionado antes administrativas que tiene la FIFA deberían de alguna forma, no sé si desaparecer, pero bueno, definitivamente modificarse para que los clubes tengan un poco más de poder? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la FIFA? Pues es una buena pregunta porque no creo que lo sepa nadie, pero ¿qué es la FIFA? ¿Qué es la FIFA? Escucha bien. La FIFA es una organización privada de Suiza sin ánimo de lucro. Eso es la FIFA. Pero a su vez, o sea, una organización privada sin ánimo de lucro está regulando países. Sí, o sea, no es una organización gubernamental, no es la Unión Europea, es una organización privada suiza sin ánimo de lucro, que tiene más poder que muchos países, más poder que muchas situaciones, o sea, que muchos políticos, y mueven las legislaciones de los países. Qué locura, ¿eh? Te paras a pensar, y ahora te hablaré de un caso muy directo, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿por qué crees que tiene tanto poder? Pues no lo sé, porque moverá muchos millones de euros. ¿Cómo lo mueven? Con el evento por la Copa por del Mundo, excelencia que es la Copa del Mundo. del deporte, que es el Mundial de Clubes. Claro. Un mundial lo ven las familias, al que no le gusta el fútbol, las familias, tal. ¿Por qué? Porque es algo que une país, hace país, ¿no? Entonces, ese mundial es el que sueñan todos los países tener. ¿Por qué? Porque la economía hace así de ese país, en ese evento. Entonces, esa fuerza de tener un evento tan importante hace que esté por encima de legislaciones nacionales. Y te voy a hacer un caso. Te voy a decir un caso claro. En España, ¿a qué edad se puede trabajar? 16 años. 16 años, ¿no? O sea, con 16 años, un joven puede subirse a un andamio y limpiar, trabajar, coger una caja de herramientas, puede hacer esfuerzo físico. Sí. Y peligroso, Pues sí. por la salud de un niño. Pues sabes que con 16 años, alguien de fuera, de un tercer país que no sea la Unión Europea, no puede jugar al fútbol en España. No puede. Hacer un deporte, practicar un deporte, jugar un deporte, no puede. Fíjate. No puede. Cuando la legislación, en este caso en España, con 16 años te permite trabajar. Entonces, ¿por qué no puedes permitir que un niño pueda venir y jugar al fútbol? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Cuál es el tema? Que las federaciones tienen que seguir la filosofía
de FIFA, que la filosofía de FIFA dice que no puede, un menor de 18 años no puede jugar en un tercer país. Que luego tiene su justificación según FIFA, que es pues, evitar que los menores salgan de su ámbito familiar, que se hagan un poco por trata de personas, un poco tal. O sea, eso se puede regular también de otra manera, ¿no? Sí. Yo entiendo que hay clubes de fútbol de primera y segunda división que tienen capacidad económica y que se pueden hacer muchas maneras de, vale, tú vas a coger, yo te propongo una en el aire, que me gusta proponer y crear ideas, y sobre todo esto le da mucho el coco, pero tú puedes proponerle a clubes de primera y segunda, de fútbol profesional, las ligas que se consideran fútbol profesional, esos clubes que están dentro, proponerle que si contratan a un menor de 16 años, tienen que tener 5 años de licencia, por ejemplo. O sea, de que tienen que cuidar a ese menor hasta los 23 años. Aunque luego no juegue en ese club, por ejemplo, y es un aval. Y si no, sancionamos a ese club, por ejemplo. Claro. Pero ¿por qué un niño de África, de Etiopía, de Senegal, de Nigeria, que está en peores condiciones en ese país y tiene un talento innato, no puede jugar en Europa con 16? O un brasileño, o un argentino. ¿Pero por qué? Y si un niño y ese mismo niño puede venir a España y trabajar con 16 años y subirse a un andamio y caerse y hacer... Te paras a pensar, y eso lo está dictando una organización suiza privada sin ánimo de lucro. Sí, sí. ¿Qué te parece? Una jodida locura. Sinceramente. Te paras a pensar y cuidado. Sinceramente, porque ahora incluso voy a abrir el siguiente melón, que es, no pudiendo hacer eso, sí que dejan que el Mundial se celebre en Qatar, habiendo la cantidad de accidentes laborales que ha habido allí, que a saber cómo estarían las normas para construir todos esos estadios, pero luego no te dejan traer a un menor de edad para que juegue a un deporte que tiene las cualidades físicas, sobre todo físicas, para jugar y para triunfar en el deporte. O sea, puedo entender la parte de la trata y demás, pero es que trata hay de otras formas, ¿sabes? Es que me refiero... Vete a Canarias, está lleno, ¿sabes? Pero esto se le llama intereses. Claro. Negocio, interés. Y me interesa llevarlo hacia aquí, pues esto. Entonces, al final del día... ¿Pero es un interés para proteger el fútbol europeo? No, es un interés económico. La FIFA ya se ha visto lo que ha pasado anteriormente. Las federaciones, ¿cuántas federaciones han salido rescaldadas por situaciones de corrupción? O sea, que al final del día la gente piensa, fíjate lo que es, también te voy a describir que es una federación deportiva en España. Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, con funciones públicas. Eso es una federación. Eso es una federación que representa que son las que tienen que promover el tal. Pero tú entras y te encuentras presidentes que llevan 25 años siendo presidentes de tal federación. Sí, con poderes, con funciones públicas, con un poder que el fútbol no es cualquier deporte, que el fútbol mueve muchas licencias. Que prácticamente estoy convencido de que de cada 10 niños 9 han jugado al fútbol. Seguro, en España, te hablo de España. Seguramente, seguramente. Sí, sí. Y al final te paras a pensar y la gente pues no entra en este contenido y ve pues lo que se vende, ¿no? El consumidor final, pues la prensa, la tele, pero hay que ver qué es cada cosa y entender qué es cada cosa y entender por qué un tío, párate a pensar, por qué una persona está 25 años en una federación, presidiendo una federación que representa que es sin ánimo de lucro. Yo creo que nadie hace las cosas por amor al arte. Está claro que no. Entonces, no hace falta ir más allá. Sí, sí. Es que no hace falta. Entonces, de esto se queja Florentino realmente. Es decir, es que sois... Aquí realmente hay aquí un entramado que estáis aquí haciendo y deshaciendo, pero que los protagonistas somos nosotros, los clubes, los que pagamos al jugador, los que cuidamos al jugador. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego esos clubes, a su vez, los que hacen posible todo son los deportistas. Sí, sí. Oye, y el tema este de que decían, sobre todo salió en la prensa diciendo que con la Superliga los equipos de abajo no se iban a beneficiar, o sea, que iban a salir perjudicados. ¿Qué de verdad hay en esto y qué de mentira hay en esto? Porque fue el argumento fácil de la prensa, decir, no, es que claro, todo va al poder, los ricos se van a enriquecer más y los pobres van a seguir más pobres en cuanto a los clubes. Al final del día, el modelo que proponía Florentino era
siempre va a haber una liga cerrada de ciertos jugadores que por historia, por reconocimiento histórico del fútbol, que han sido los clubes que han hecho que el fútbol sea lo que es hoy, más pues, ciertos clubes que van a ir reciclándose. Pero la calidad de partidos la vas a tener. Esa era la idea de Florentino, no era la de discriminar. Tú puedes llegar por méritos deportivos a jugar la Superliga, pero eso sí, hay aquí algunos que somos los fundadores del fútbol. Sí, sí. Y que todo el mundo reconoce y todo el mundo conoce, aunque no sepas de fútbol. Sí, sí. ¿Es así? ¿Tú crees que en el mundo del fútbol es importante decir que no a tiempo? Sí, sin duda, pero eso en la vida. Eso en cualquier cosa. Decir que no es fácil, ¿eh? Sí. Pero hay que decir que no a muchas cosas. Del día a día. Para ser lo que quieras ser. O sea, al final del día, si tú quieres ser un gran profesional, pues le tendrás que decir a tu amigo que no me voy a tomar unas copas. Es así. Oye, y en el mundo del fútbol, que es un mundo con tanta presión, donde se dice, bueno, a los agentes se les ve como se les ve, siempre se piensa un poco que no, estos van a hacer dinero, van a tirar a los jugadores, les usan, juguetes rotos, todo esto. ¿Hay alguna historia que merezca la pena rescatar en la que tú hayas pensado, joder, gracias a esto, por esto sigo en el mundo del fútbol y por esto sé que voy a seguir en el mundo del fútbol? Bueno, al final, aquí te puedo decir que el mundo del fútbol, para los que estamos trabajando en ello, es complicado. Y te voy a decir por qué. Porque solo se ve el éxito. No se ve el trabajo, no se ve el proceso. Solo se ve, o sea, estas horas, días, y solo se ve, o sea, el éxito. El recordar que hiciste eso, en caso de un jugador que ganaste una Champions, nadie se va a acordar de un subcampeón, que de la gente de turno que fuiste el que hiciste, que eras el agente de tal, el presidente de que ha sido el que ha ascendido. O sea, realmente te recuerdas del éxito, pero de todo el trabajo, de todo lo que haces, a veces es tan desagradecido el fútbol, pero en cualquier momento haces clic y te cambia todo. Te cambia todo. Y eso es lo bonito y lo malo del fútbol, ¿no? Que en cualquier momento te puede cambiar la vida, te puede llevar a la gloria. Y hay una cosa que aprendí y fue un consejo que siempre lo tengo en mi mente, es que en el mundo del fútbol tienes que respetar a todo el mundo. Porque a lo mejor hoy estoy hablando contigo, vamos a decir que eres alguien que está en el mundo del fútbol, y mañana a lo mejor es el director deportivo de tal club. Pero puede pasar así, de un año para otro. Y tú seguramente puedas hacer negocio conmigo porque te acuerdes de ese momento de que te ayudé o de alguna cosa. Entonces, tienes que estar tan atento a tantos detalles, al no, ¿sabes? Y luego hay gente desagradecida que no puedes hacer nada por mucho que te portes bien y dices, vale, pues ya está, ¿no? Pero o sea, es un mundo que te puede dar la oportunidad de vengarte, te puede dar la oportunidad de hacer, o sea, es duro, pero sobre todo lo que te digo, a mí la parte que más me hace un poco es eso, ¿no? De que estás trabajando horas, llamadas, viajes y luego se ve esto. ¿Y alguna historia que te haya, alguna familia o algún jugador de historias personales que te haya marcado para siempre? Sí, hay una que, fíjate que si tuve un momento de duda de dejar de trabajar en este negocio, fue una situación muy dura para mí, que fíjate que la recuerdo, o sea, la hablo y me cuesta hablar. Fue un jugador que yo capté, joven, ¿no? Que tenía 17 años entonces, cumplió 18, que tuvo un accidente de tráfico con el club, iba a jugar un partido amistoso, de hecho con mayores que él, no era la categoría, y tuvo un accidente de tráfico que le dejó sin poder caminar. La verdad que fue un milagro de que está a día de hoy con nosotros, y la verdad que lo pasé muy mal. O sea, tener que decirle a una madre tratar de explicarle a una madre que su hijo no va a caminar. Claro, en aquel momento eras tú la persona... Ahí estaba. Yo cuando me entero estaba en Palencia
cogí el coche para Barcelona, llorando todo el viaje, llorando. O sea, una cosa que no se lo he contado nunca a nadie, de hecho lo estoy haciendo por primera vez, llorando todo el viaje. Pensando en el jugador, en los momentos, en cuando fui a su casa, en tal, en no sé qué. Dije, la vida, o sea, en un momento dado, llorando, llegué me acuerdo yo, a Barcelona, al Hospital General de Barcelona, encontrarme una familia rota, un crío en la UCI, entrar, verlo como lo vi. Y cuando tuve que decirle a su madre que su hijo no iba a caminar, te puedo decir que ha sido el peor momento de mi vida. Yo en ese momento salí del hospital y dije, yo creo que esto le tengo que poner punto final. Porque te involucras tanto, ves eso y pasan ese tipo de cosas, pero te voy a decir una cosa. A su vez, el propio jugador me ha hecho ser mejor. Un chico que dije, buah, cuando se levante, sea consciente. Bueno, de hecho, los primeros días no nos daban esperanzas de vida. No nos daban. Bueno. Y cuando él recupera, yo estuve en el hospital pegado con la familia, pegado. Cuando nos dicen que parece que ha salido bien, que está evolucionando a bien, era como, buah, eso sí que es ganar la Champions. Y sobre todo cuando te dicen, mira, va a poder vivir, pero esto no. Ahí te jode, pero en un momento dado, cuando ya empieza a coger conciencia el chico, ves que de aquí va todo bien, y se levanta un chico que te motiva, que te dice que no pasa nada, que esto es la vida, que vamos a tirar para adelante, que... Fíjate. O sea, yo cuando estoy mal pienso en él. Pienso en él. Digo, estoy bien. Sí, sí. Estoy bien. Y está haciendo una vida, el chaval, bien, se ha adaptado, le escuchas hablar, le escuchas reír, le escuchas tal. Eso sí que es ser un jugador de verdad. Eso sí que es ser un profesional de verdad. ¿Y a día de hoy en contacto todavía? Sí, vamos, es para mí mi hermano, o sea, lo que le haga, lo que necesite. Qué historia. Pero yo ese fue el momento que dije, no me merece la pena esto. Pero luego cuando despertó, me dio fuerzas, le vi, o sea, vamos para adelante, lo que haga, me ha dado así la vida y voy a seguir siendo yo, voy a disfrutar, voy a aprender, voy a formarme, voy a hacer. Y fíjate, le mando un fuerte abrazo, que seguro que verá esto y de verdad, o sea, es mi inspiración. O sea, si me dices una persona, te digo él, no hay otro. No hay otro, es él. Súper bonito de la historia. Desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo afectivo, y para cambiar un poco el tema, que esto es emocional, es bastante emocionante lo que acabas de contar, yo te lo agradezco muchísimo, la verdad. De un viaje en coche a otro viaje en coche, que es el que te lleva un poco aquí a donde estamos hoy, a Palencia. ¿Cómo es esa historia que te trae a dirigir y a ser un poco el barco que tiene que marcar el camino del Club de Fútbol Palencia? Bueno, la verdad que esto, no te voy a engañar, que no se enfaden los palentinos, a mis amigos que tengo hoy en día, pero yo no sabía dónde estaba Palencia. Sabía ubicarla en el mapa, pero desconocía de lo que había en Palencia, no sabía lo que era. No había escuchado Palencia, había escuchado Palencia como mucho, un amigo de mi abuelo que era promotor, que era de Palencia, que sabíamos que trabajaba bien, pero no tenía ni idea de lo que era Palencia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llego a hacer el máster, pues me dice mi jefe, oye, pues tienes que convencer a una persona que está buscando comprar un club, quiere invertir en un club, y bueno, me cayó esto y me parecía más interesante ofrecerle crear un club de capital de provincia, ¿no? que invertir un dinero en un club grande que vas a tener un porcentaje significativo, simbólico, ¿no? Entonces yo recuerdo que bueno, fue una historia que muy pocas la saben, pero bueno, estaba en mi casa, me dice, oye, ¿y esto cuándo? En media hora. Me subí a un taxi para poder ver, le digo, bueno, pasame unos PowerPoints, unos dosieres, esos PowerPoints, esos dosieres eran malos, no había información, me puse en esa media hora a saber qué era Palencia, población, lo típico, ¿no?
Y nada, me metí ahí, convencí, entramos con el club a medias y bueno, fue muy duro porque la gente que estaba en este club nos dijo que este era el club principal de la ciudad, que el ayuntamiento te va a hacer jugar en el estadio, que tiene un presupuesto en regional de 60.000 euros. Claro, cuando llegas aquí ves que ni juegas en el estadio, que no eres el club en ese momento principal porque hay un club que está por encima tuyo. Ves que los jugadores buenos palentinos no los tienes. Te das cuenta que el presupuesto era todo una fachada que creó un contable, que no era un club que no generaba ni 2.000 euros, que iba a desaparecer porque fue el año del COVID. Buah, buah, buah. Luego te encuentras lo peor, que yo cuando llego, para mí lo peor es la gente. O sea, tú cuando vas a un país, lo primero que juzgas muchas veces es el trato de las personas. Te vas con eso, ¿no? Qué maja era esta gente, qué maja, ¿no? Claro, yo llego a Palencia y me encuentro pues muchas personas poco formadas, pues muy obreras, en ese sentido de poca visión futura, de no haber salido mucho de Palencia. Claro, entonces ese carácter, yo venía de Londres, que puede pasar aquí podía pasar alguien pintado de rosa o de lo que sea y ni le miras, y de repente vienes aquí, te sientes observado, te sientes diferente, te sientes que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Cuando estaba habituado a otra mentalidad, claro. Yo los primeros meses digo, hostia, qué duro es el palentino. Claro, los asociaba a todos igual. Sí, claro. Pero bueno, con el tiempo, además era un club de socios, tuvimos el compromiso de transformarlo en sociedad anónima deportiva, estábamos invirtiendo dinero a fondo perdido cuando el club no era nuestro, teníamos que ascender de categoría y fue el año que meten la primera ref y si no ascendíamos no tenía sentido. No habían apoyos, no había... O sea, yo cuando llego siempre lo digo, me encontré 4 petos, balones pinchados y conos de la obra. Eso es lo que me encontré. El valor, el naming. Palencia Club de Fútbol, no sé cómo consiguieron recuperar el nombre y eso es lo que veíamos. Pero nosotros la visión era totalmente distinta. La visión es capital de provincia, un estadio, población, cercanía hacia Madrid, hacia Valladolid, veíamos potencialidad, somos gente especializada en el mundo del fútbol. Nosotros vamos a Miranda, Ponferrada, Lugo, a proyectos similares y decíamos, esto tiene que ser el club de segunda división, de fútbol profesional. Entonces, bueno, cuando empiezas a funcionar te encuentras trabas que no esperabas ni te las explicaban, sobre todo lo que pasa en Valencia, el gen social. Pero yo era muy cabezón. Yo cuando llego aquí me decían, vete, que no vas a conseguir nada, que vas a perder tiempo y dinero, y que vas a perder esto, que vas a perder tal. Yo hacía así, ¿no? Yo lo voy a conseguir. Yo tengo la visión y lo pienso conseguir y lo quiero conseguir, ¿no? Y iba en contra de todo eso. Yo hacia adelante, en contra. Y ya te digo, muchas anécdotas pequeñitas, grandes, muchas trabas por parte de la administración pública, por esto, por lo otro. Pero te puedo decir que hoy en día, después de 5 años, digo, wow, he roto muchas barreras. Ahora empieza lo bueno, ¿no? Y la verdad que, y sobre todo, voy a destacar el palentino. Cuando te abre la puerta de su casa, y yo prefiero gente así, que te observe, que te analice, pero en el momento que decide dar el paso es porque va a dar todo. Y eso, para mí, me estoy convirtiendo hasta un poco así también, de decir, no voy a abrir la puerta, yo te voy a analizar y luego veré si me interesa o no. No, pues hay muchas mentalidades, ¿no? Abrazos, tal, de primeras y luego te las encuentras, ¿no? Sí. La verdad que el castellano en general, el palentino, cuando estás dentro, estás con ellos, son gente de 10. Joder, pues la gente que esté escuchando esto de Palencia, ya te digo, no yo tengo amigos de vida aquí. O sea, se les va a hinchar el pecho, vamos, tengo amigos de orgullo. Sí. Y además esa identidad única de yo soy palentino, tal. Sí que es verdad que luego a nivel político voy a meter una leñita, hay que hacer más por ello, pero luego el sentimiento de Palencia es muy único y eso hace que dices, mola. Y oye, ¿y el proceso de la transformación de club de fútbol de socios a Sociedad Anónima Deportiva, esto qué te genera? ¿Qué te genera? Mira lo que me genera, piel de gallina. Sí, Otro momento, o sea, es un momento duro profesional. Mira, o sea,
ser una sociedad anónima deportiva es un proceso muy complicado y muy complejo. De hecho, hay un Real Decreto que es de sociedades anónimas deportivas, ¿no? Es una figura que la gente ve del fútbol, la Forofa no la conoce, dice, no, Valencia Club de Fútbol, SAD, Real Valladolid, SAD, ¿qué es SAD? SAD es una entidad privada mercantil. Todo lo contrario que un club deportivo de socios, de que es sin ánimo de lucro, una entidad, ¿no? Entonces, esa figura de la SAD se creó en su día porque, sobre todo, por los problemas económicos que generaban los clubes de socios, por regular un poquito y mercantilizar más esas situaciones que estaba viviendo el fútbol español, y se generó esa figura, ¿no? Que hoy en día muchos la discuten de si es necesaria o no es necesaria, porque claro, para jugar al fútbol profesional tienes que ser una SAD, a excepción del Real Madrid, del Barça, claro, y de los Osasuna, ¿no? Que al final del día son clubes que no son sociedad anónima deportiva, ¿no? Y que al final del día hace que son las permitidas, ¿no? Pero claro, en este caso en Palencia, cuando te encuentras con lo que había aquí, dices, primero, no es lo mismo transformar una sociedad anónima deportiva estando en una competición nacional que regional. Y ahí me cambian la película. O sea, ¿por qué? Porque si estás en una competición nacional, Consejo Superior de Deportes, que es la que está enterada de todo, tienes que hacer el proceso, todo el tema del informe, la auditoría, pues toda una serie de requisitos, y siempre es la misma entidad, ¿no? Sí, el mismo organismo. Pero cuando hablas de categoría regional, el Consejo Superior de Deportes lo único que hace es revisar que todo el proceso está igual. ¿Quién la regula en este caso? La Junta de Castilla y León. Entonces, claro, yo llamo a la Junta de Castilla y León, le digo, oye, vamos a hacer una transformación de sociedad anónima deportiva que está aprobada en la asamblea por los socios, tal. No, pero eso no lo hacemos nosotros, que sí, que lo hacéis vosotros. Que no, que eso tenéis que llamar al Consejo Superior de Deportes, que estamos todavía en regionales, que lo tenéis que hacer vosotros, que no. O sea, me acuerdo yo ese día que estuve todo el día tratando de convencerles. Le digo, mira el Real Decreto, que no. Llamé al Consejo Superior de Deportes, la verdad que funciona muy rápido, le dije, por favor, hacerme un dictamen, llamar a la Junta de Castilla y León, decirles que ellos son los encargados de llevar a cabo el proceso, y lo hicieron. Entonces, ahí ya empecé a ver un poquito de luz, pero me costó. Y luego, claro, el Real Decreto para mí era como llevar aquí un libro religioso. Sí, llevar la Biblia, ¿no? Llevar la Biblia. O sea, al final del día iba al banco que tenía que hacer unas cosas. No, nosotros esto ¿esto qué es? No, mira, pues estás obligado a hacerme esto. Iba a los medios de comunicación que tenéis que subir el boletín oficial de las acciones de la primera ronda, de la segunda ronda. Pero mira, porque tienes un medio local. O sea, tantas cosas. Y claro, todo esto se hizo. Luego, bueno, lo peor de todo fue la auditoría claro, coges un auditor, no entiende de clubes deportivos. Ahí fue más fallo nuestro de no haber cogido un auditor especialista en esto, ¿no? Cogemos un auditor normal, claro, el club estaba patas arriba en todo, entonces, y claro, el informe de auditoría tiene que ser impecable para que luego la Junta apruebe, y esto cuando revisen, todo ok. Meses. Y luego tuvimos el hándicap del COVID. Claro. O sea, lo que fue una cosa de 3 meses se convirtió en 1 año y medio. Y nosotros invirtiendo en el club a fondo perdido. La directiva de aquel entonces no entendía mi visión, lo que quería hacer, choques. Digo, estos nos van a dejar aquí tirados y van a empezar a llamar a inversores, a no sé qué y a tal, y montar. Podían hacerlo. Sí, claro. Entonces, fue algo que lo pasé muy mal, y te voy a decir una cosa, cuando llega el informe, Sociedad Anónima Deportiva, sonreí, dije, hostias, menos mal, pero fue como volver a nacer prácticamente, y a partir de ahí ya empezamos a gestionar como teníamos que gestionar. Sí. Joder, vaya historia, ¿eh? Sí, complicadísimo. Lo has resumido, pero hay bastante más. Sí, debajo, hay mucho más, pero y... puedo estar hablando de un día entero del día a día de la transformación. Joder. Y ahora, a toro pasado, ¿qué te hace sentir ese momento en el que llegas y dices, Sociedad Anónima Deportiva,
esto es lo que hay a partir de ahora? Muchas cosas. Primero, porque transformar una sociedad, hacer una cosa tan específica, no la tiene todo el mundo. Entonces yo me considero que he sido capaz de hacer una transformación de club a sociedad anónima deportiva, que la hice yo. Desde cero, mientras estudiaba el máster en Derecho Deportivo, que cuando me acuerdo que teníamos, uno de los abogados, que era abogado uno de los abogados del gabinete jurídico de Luis Rubiales, que es muy bueno, que ha estado en la Liga, ha estado en el Real Madrid, lo machacaba, oye, pero esto era esto tal. Entonces, claro, iba empapándome, iba haciendo. Y luego, pues te enorgullece, ¿no? Cuando dices, o sea, con lo complicado que era, yo creo que hay muy pocos casos de transformación de un club deportivo en una categoría regional a sociedad no deportiva. Son contados. Entonces dices, tengo algo ya exclusivo y diferente, ¿no? Y luego, claro, cuando tienes eso y te sientes con el poder, que esto ya es tuyo, y vas y le dices a toda esta gente que ha estado metiéndote piedra, oye, yo fui y propuse a esta gente de seguir trabajando, pero bajo la visión del que pone el de la propiedad, bajo la visión de lo que hay, ¿sabes? Encontraste una gresca en la balastera, que te querían pegar para que les pegaras y que fueran a la prensa. Yo viví unas historias en Palencia que ojalá algún día las pueda contar en detalle, porque he conseguido llevar al Palencia a segunda división, si no, pues no me sirve de nada todo este trabajo. Sí, claro. Pero tengo historias pero historias que al final te cambian como persona y te cambian, te moldean, te hacen fuerte, ¿eh? Hagamos una promesa, aquí y ahora. Sí. Cuando el Palencia esté en segunda, justo nada más ascender, te vienes aquí. Hombre, sin duda. Y hablamos, ¿vale? Sin duda, te la doy. Venga. Eso te quedas ahí, ojalá, ¿eh? O sea, no te puedes escapar, no, ojalá. Que esto queda grabado y no te puedes escapar. Ojalá. Hablando un poco también del mundo del fútbol y demás, y dejando un poco al lado el Palencia, que sé que es capital para ti. Ostras, ¿dónde te ves llegando en este sector en los próximos 10 años? Mi sueño es un club de primera división potente. Ya sea en España, como director general, vamos a llamarlo así, sea en España, sea sobre todo, no sé, Premier, estar ahí en Inglaterra, que he vivido ahí, conozco la mentalidad del inglés, yo me siento con capacidad, al final conozco muchas culturas, puedo desarrollarme en muchas, sobre todo en cómo está la tendencia hoy en día en el fútbol, que se está yendo todo a lo árabe. Yo ahí sé que puedo ser diferente y marcar diferencias, ¿no? Y yo lo veo. Entonces, tengo claro que mi idea es poder llegar a eso, ¿no? Entonces, para mí el Palencia es hacer una obra de arte que pueda hacerlo allí con mi firma y que me lleve a ese reconocimiento para dar ese salto directo, ¿no? Que no es fácil, pero, No. pero yo lo veo así y ese es el camino que veo. Y la verdad que ese es mi sueño, imagínate, un Chelsea, un City, un Manchester, estar ahí cerca del Real Madrid, Barça, sí. Juventus, yo me ofrezco aquí. Sí, claro. Yo me ofrezco aquí al que sea, ¿no? Pero vamos, siento que puedo tener capacidad, que puedo ser diferente y hacer cosas. Sí. No, yo desde aquí ya te digo, te animo, porque creo que eres un loco de esto. Sí, lo soy. O sea, no te conozco mucho, pero lo que puedo ver es que eres un loco de esto. Y creo que los mayores emporios y las mayores empresas se han cimentado a base de esto, de gente que es muy loca, que le echa horas, que ya deja de ser un trabajo para ellos. O sea, que es en plan, no, es que he estado 10 horas con esto y me acabo de dar cuenta que son las 2 de la mañana y me tengo que ir a dormir. O sea, creo que ahí ese es el capital humano que necesitamos. Ese soy yo, lo acabas de escribir ahora mismo. Yo no tengo horas, no sé dónde estoy, pero puedo irme de vacaciones y estoy con el móvil y haciendo llamadas, pero lo disfruto. Hasta lo malo, esas tensiones, esos momentos duros, luego digo, joder. Y luego con la experiencia también te va dando del decir, bueno, esto lo voy a resolver, voy a sacar hacia adelante, ¿no? Entonces, yo sé que estoy enfermo en esto, así de claro. Oye, y el tema en este mundo que puede ser un poco... vamos a decir lo que puede, a veces la gente lo ve que es un poco oscuro y demás.
Ostras, ¿cómo mantienes tu integridad en el mundo este en el que te has metido? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo mantienes la integridad? Es muy sencillo. Tener personalidad muy fuerte, tener carácter, saber decir que no, saber que te da igual un poco no tener miedos. O sea, sobre todo el decir, bueno, pues aquí te quedas, este soy yo, me aceptas o me da igual. Tener esa confianza, ¿no? Y transformarte, ver que tienes que ser un tiburón, ver que tienes que ser más que los demás, porque te van a pisar. O sea, te van a pisar. Siempre hay alguien más fuerte que tú, siempre hay alguien con dinero, siempre hay alguien. Entonces tienes que tener personalidad, sacarlo adelante y decir, no, me da igual, o sea, no me voy a dejar llevar por lo que me digas. Y sobreponerte, imagino, a los pequeños fracasos, ¿no? Sobreponerte, eso es clave. Había preparado nada, una ronda relámpago de 10 preguntitas cortas con respuestas, te puedes extender, pero que sean cortas, ¿vale? Que sean directas. Venga. La primera pregunta es que si has fichado a un jugador, ¿alguna vez has fichado a un jugador en el que al mes te arrepentiste de haberlo traído? Sí. Eh, Y no al mes, y al día siguiente. Y al día siguiente te puedo decir. ¿Firmarías ahora acabar dirigiendo el Real Madrid? ¿Dónde firmó? ¿Has tenido que apartar a alguien no solo de tu club, sino también de tu carrera profesional porque considerabas que no compartían los valores del fútbol? Sin duda, y eso en la vida también. O sea, yo he dejado de estar con, vamos a decirlo, amigos, si quieres decirlo así, en ese concepto de no me interesa, necesito esto, centrarme. ¿Crees que en el fútbol profesional hay muchas decisiones que no se toman por mérito, sino por intereses? 100%. 100%. 100%. ¿Has visto más nivel futbolístico en las canteras de chavales que se pueden encontrar en Palencia que fuera? Es relativo, siempre hay alguno, pero obviamente no, Palencia no es todavía una productora de tanto talento. ¿Te han intentado sobornar alguna vez? Sí. ¿Podrías decir dónde? Me lo reservo. Ostras, esta es un poco dura. ¿Crees que el fútbol femenino está politizado? Sí y no, y me vas a dar 2 minutos. 2 minutos tienes. Mira, vengo de un fin de semana donde hemos organizado un torneo internacional de fútbol femenino. Y te voy a decir que ha sido una experiencia tremenda. Parecía un niño. Disfruté con las niñas, cómo jugaba, cómo se divertían. O sea, veía que sentía que estaban disfrutando el deporte, cosa que no lo ves en los niños. Los niños ya ves tensión en esas edades, ya ves que quieren jugar en el Madrid, quieren ser profesionales. Estas niñas están jugando por pasárselo bien. Y eso lo he notado este fin de semana, que hemos hecho un eventazo que va a ser la hostia, que es Copa Lentina, que es un torneo internacional de fútbol femenino, que ha venido el Benfica, el Sporting, el Marsella, el Barça, la Sociedad. Una visión que tuve de querer hacer algo por Palencia también, con mi gente, con la gente que está apostando también, y hemos creado un equipazo y nos ha salido un evento, para ser la primera edición, 1000 niñas, partidos, y yo he disfrutado. Entonces, por un lado, te puedo decir que he descubierto algo que me ha transmitido una cosa muy diferente al fútbol masculino a positivo, y por otro lado, obviamente, voy a decir que en España el fútbol femenino sí que se ha politizado. Y te digo España, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú vas a Estados Unidos y el fútbol femenino es un deporte de verdad, sí. O sea, que llena campos, que crea afición. Que crea afición, que está respetado, y en España han ido las dos cosas. Las mujeres se lo han ganado también por su mérito propio, pero hubo un punto de política, hubo un punto. Vale. ¿Preferirías perder una final antes que traicionar tus principios? Uf, no te puedo decir ni sí ni no, porque perder una final sería traicionar mis principios también. Entonces, ¿qué te he dicho? Ese éxito que te da, sí, claro. Ese éxito te lo da ser campeón. Entonces, ganar una final. ¿Tienes algún enemigo declarado en el fútbol? No quiero nombres, sí o no. Seguramente. ¿De qué equipo eres? Y sin diplomacia, ¿eh?
Yo desde pequeño, desde niño, y eso que he nacido en Barcelona, he crecido en Barcelona del Real Madrid. Ostras, vaya... Pero puedo decir que a día de hoy que soy de mis jugadores, o sea, donde estén jugando mis jugadores. Muy bien, lo has arreglado, perfecto. Para cerrar un poco el tema este de todas las preguntas que haya preparado hoy, si de alguna forma te pudieras encontrar con ese chaval que empezó un poco con el fútbol, que luego se fue al karate, que se puso un kimono, que el karate le enseñó disciplina, mentalidad, sobreponerse a las adversidades, ¿qué le dirías? Una pregunta muy buena. Yo a ese niño le diría que no tenga miedo, que se va a caer muchas veces y que muchas veces va a pensar en rendirse, pero sigue, que no pierda su esencia y sobre todo lo más importante, siempre pensar de dónde vienes, que esa va a ser tu verdadera fuerza y va a ser su verdadera fortaleza. Pues una buena reflexión. Te quiero hacer la última pregunta. Te iba a hacer la pregunta del canal, pero como me has contado la historia esa Sí, del viaje en coche que me ha parecido espectacular, si quieres te hago la pregunta bonus que siempre hago a la gente, que es si alguien estuviese en casa viendo este vídeo o escuchando este podcast y dijeras, jo, yo quiero que se queden con este mensaje de todo lo que hemos hablado esta tarde aquí, en esta hora y pico que llevaremos, ¿cuál sería ese mensaje? Sí, sobre todo que cada uno tenga su personalidad, que confíe en sí mismo, que escuche a los demás, pero que haga lo que cree conveniente hacer, que no tenga miedo. Sobre todo la vida se trata de disfrutarla, ya sea en tensión, ya sea en cualquier cosa, ¿no? Hay gente, y sobre todo encontrarse uno mismo, que no es fácil, sobre todo cuando tienes circunstancias de vida, pero sobre todo que de mí al menos que yo soy una persona sencilla y sobre todo humilde, que puedo tener mi soberbia y confianza por dentro, que creo que es necesario en el mundo del emprendimiento, en el mundo de tal, tener esa confianza y esa soberbia interna de decir yo soy capaz, pero sobre todo yo soy muy humilde. Al final del día puedo tener mis pequeños éxitos y si algún día tengo un éxito importante voy a ser el mismo. Voy a seguir llamando a mis mejores amigos, voy a seguir yendo a mí por la calle donde iba a hacer karate y justo por delante ver la casa de mis abuelos. Yo eso a mí no me va a cambiar nunca la esencia. Pues con esta reflexión tan buena nos despedimos. Yo te agradezco Nada, a ti. de verdad que hayas estado aquí pasando este rato conmigo. La verdad es que he aprendido bastante de ti. Ya aprendí bastante de ti cuando nos conocimos y ahora pues un poquito más. Me reservo esta primicia cuando el Palencia ascienda a segunda. Tienes que venir, vente otra vez al podcast y hablamos de lo que tú quieras. Ojalá. Así que nada. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Yo te doy las gracias una vez más por tu tiempo, por tu presencia y nos veremos por aquí estos días. Seguro, sin duda alguna y sobre todo gracias y estoy convencido de que vas a tener éxito en tu canal, que animo, yo agradezco a mucha gente como tú que pone en visibilidad a mucha gente, creo que es necesario y sobre todo lo que hablamos del entretenimiento, yo espero que entretenga mi historia, mi pequeña historia, pues entretenga a mucha gente y que pueda inspirar a alguien también, pues ojalá. Y sobre todo, pues bueno, darte las gracias una vez más y que seguro que tu canal va a ser conocido. Nada, muchas gracias a ti y nada, nos vemos por aquí, ¿vale? Eso es. Si te ha gustado la entrevista, dale a like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.